Ujú. Bueno, de verdad que sí, bienvenido, Miguel. Agradecida de que hoy estés aquí. Este, aquí estamos con la presentación. ¿La puedes ver? Sí, Ajá. Bueno, vamos entonces a comenzar acá. Estamos acá con la parte de corriente continua. En la parte de corriente continua está la ley de Ohm, ¿verdad? Nos dice lo siguiente, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial es lo mismo que voltaje, ¿sí? Y el voltaje, la unidad es en voltios, ¿sí? claro. Que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica. La ley de Ohm, ¿verdad? Establece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Intensidad, que es lo mismo que corriente. La intensidad viene dada en amperes y la resistencia en ohm. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Aquí vemos un ejemplo. Mira, este es una fuente de voltaje. ¿Ves? Igual a 30 voltios. Y tengo una resistencia 10 ohmios. ¿Lo estás viendo? Mira, este símbolo que está al lado del 10 significa ohm, ohmio. Es la unidad. ¿Lo ves? ¿Ya? Sí, Entonces, está, fíjate, una cosita. Vamos a ver lo que es un nodo. El nodo es la unión de dos elementos. Tenemos aquí en este circuito dos elementos, el voltaje y la resistencia. Esta es la unión, la parte de arriba es un nodo y la parte de abajo es otro nodo. ¿Lo estás viendo? El cable ese que une a los dos. Se le llama sí. nodo. ¿Ya? Entonces, cuando un elemento, ¿verdad? Fíjate este elemento, estos dos elementos están tienen una característica muy importante. Ellos están unidos cuando dos elementos, dos o más elementos están unidos por un nodo por la parte superior y por otro nodo por el otro extremo, ellos se dicen que están en paralelo. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Pero como están ellos dos nada más, fíjate, ellos están en paralelo, pero también están en serie. ¿Qué significa en serie? Que la intensidad que pasa por acá es la misma para ellos dos. La condición de que dos o más elementos estén en serie es que tengan la misma intensidad, la misma corriente. Fíjate, la corriente es como si fuera un caudal, o sea, por decirte algo, una agua, que vamos a hacer esa similitud, que va corriendo por aquí, va pasando por acá, es la misma intensidad que pasa por la resistencia, ¿se entiende? Sí. Entonces, ya ellos están como en serie y a la vez están en paralelo. En paralelo, los elementos, el voltaje es el mismo. Y en serie, la intensidad es la misma. Te vuelvo y te repito. El voltaje que está en esta resistencia es el mismo voltaje que está aquí en esta fuente. La fuente te está diciendo que tiene 30 de voltaje. Por lo tanto, en la resistencia va a ser ¿cuánto? 30 también. Yo sé que voltaje es igual, oye ahí, este hijo, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pila pues. Si voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a ¿qué? Vamos a despejarlo. Intensidad es igual a Claro. voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Entonces la intensidad que va a haber aquí va a ser igual al voltaje entre esta resistencia. Sería 30 entre 10, que va a ser ¿cuánto? Va a ser 3 amperes. 3 amperes. Ajá. Si por aquí pasan 3 amperes, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Voltaje igual a intensidad por resistencia. Sería 3 por 10, serían 30. Entonces demuestro que el voltaje que está en la resistencia es el mismo voltaje que está en ¿qué? En la fuente. Claro. ¿Ya? En la fuente de voltaje. ¿Se entiende? ¿Sí lo Sí. viste? Te lo vuelvo a repetir. No, está bien. Ajá. Chévere. Ajá. Nos vamos aquí. Fíjate. Aquí tenemos otro, ¿no? Nos dicen cuánto será este voltaje. A ver si tú lo puedes sacar. Tengo que Ajá. capacidad de 4 y hay Entonces, una resistencia de 10. ¿Cuánto sería? Voltaje igual a intensidad por resistencia. ¿Cuánto sería ese voltaje? sería 4 por 10, que serían 40 40 voltios. voltios. Exacto, eso es.
Eso es, 40 voltios. Muy bien. ¿Ya? Aquí se están viendo varias resistencias en serie, fíjate. Para que estén en serie, si pasa por aquí una corriente, es la misma para ellas. Ahí está una I abajo. Significa que ellas están como en serie. ¿Se encuentra? ¿Se estás viendo? La Sí. resistencia en serie, hijo, la resistencia en serie simplemente, si yo quiero sacar un equivalente de estas tres resistencias, simplemente es la suma de las tres resistencias. Yo sumo R1 más R2 más R3 y sería la suma. Supongamos que R1 vale 2 ohmios, R2 vale 3 y R3 vale 4. Sería 2 más 3 más 4. ¿Se entiende? Ya, Sí. 2 más 3, 5, ¿no? 2 más 3, 5 más 4, 9. La resistencia equivalente de todas ellas sería 9 ohmios, porque es la suma en serie, cuando están en serie. ¿Y cuál es la condición de que ellas estén en serie? Que la intensidad sea la misma. Si por acá pasó una intensidad, es la misma para ellas tres. Ajá. ¿Alguna acotación? Todo bien por ahora. Ajá. Fíjate que ahí dice, ve la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas es la que es la misma. Este documento va a ir para allá, para el grupo, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a ver cuando están en paralelo, mi rey. Una asociación en serie de N, ¿verdad? Es equivalente a poner una única resistencia, valor R. Vamos a ver en paralelo. Yo te lo voy a explicar sin mirar esto y después leemos esto acá. Para que estén en paralelo, como yo te dije, tienen que estar unidos por un nodo, en este caso por este, las tres están unidas por el mismo nodo, y por el otro nodo también están unidas por el mismo nodo. ¿Lo ves, hijo? ¿Ah? En ese caso, Sí. las tres están como en paralelo. Ajá. Las tres están ¿qué? En paralelo, ¿lo ves? R1 con R2 con R3. ¿Ya? Recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo, pero la intensidad no. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice aquí. Cuando las resistencias se encuentran en paralelo, comparte sus extremos tal y como se ve en la figura. O sea que por un lado están unidos por el mismo extremo y por el otro lado también unidos por el mismo extremo. ¿Se entiende? La suma de las intensidades de las corrientes que circulan por cada una de ellas es equivalente a la intensidad antes y después de la misma. O sea, si yo hago sumatoria aquí, tú sabes que dicen las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? La primera ley de Kirchhoff, oíme, la primera ley de Kirchhoff dice que las intensidades que entran son iguales a las intensidades que salen en el nodo. Este es el nodo, la unión de los tres. Ahí está entrando y se está viendo, ¿verdad? Y va a ser igual Sí. a I su 1 más I su 2 más I su 3, a la suma de esas tres que van saliendo. La primera ley de Kirchhoff dice, las intensidades que entran son iguales a las intensidades que salen. Por lo tanto, yo digo, I es igual a I1 más I2 más I3. ¿Ya? Vamos, seguimos por acá. Ay, no, ya se terminó. ¿Alguna acotación, hijo? Está difícil. Una pregunta, profe. Ajá, dime. No, se ve sencillo. En el caso de en el caso de que nosotros queramos calcular la resistencia total en un sistema paralelo. Ajá, en paralelo. Yo tengo que ver si ellas están por ejemplo, si ellas están en paralelo, ¿verdad? Me pareció que yo debería haber puesto la fórmula, vamos a ver. Y si no la coloqué, yo te la voy a decir, no hay problema. Por ejemplo, esta en paralelo. Si yo quiero las tres resistencias para hacer una sola, va a ser igual. Hay dos formas de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, que yo diga 1 sobre R. Óyeme, 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Sí. Ajá. Esa es una forma de hacerlo. De tal manera que tú vas a tener 1 sobre R. Tú vas a decir, por ejemplo, vamos a suponer que sea cada uno vale 2, para hacerlo fácil. Que R1 vale 2, R2 vale 2 y R3 vale 2. Entonces yo diría 1 sobre R va a ser igual a 1, es igual a 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 2 ohmios. Oíme que lo estamos haciendo mentalmente. 1 sobre 2 es 0.5, claro. ¿Lo estás viendo? 1 sobre 2 es 0.5. Claro, sería 3 medios, 1.5. Ajá, entonces sería 1 sobre R va a ser igual
a 0.5 más 0.5 más 0.5. Sería 0.5 más 0.5 es 1, más 0.5, 1.5. Pero me está diciendo 1 sobre R. Entonces yo tengo que sacar la inversa. ¿Ya me entendéis? ¿Tienes una calculadora ahí? Sí. Ajá, sácame eso. Sí. R va a ser igual a 1 sobre 1.5. ¿Ya? No, ya le voy a decir. R va a ser igual a 1 sobre 1.5. La respuesta es 0,666 periodos. Exacto, oño. Esa sería la resistencia equivalente entre ellas tres, que están en paralelo. Ahora, si las tres estuvieran en serie, ahí sí no hay problema, ¿verdad que no? Simplemente es la suma algebraica. De todas las resistencias. Eso es correcto. Y fue muy buena la acotación, porque yo les voy a enviar un ejercicio más o menos así. Una de resistencia que estén, por ejemplo, puede ser que este tramo está y aquí este otro tramo de dos resistencias también en paralelo las dos. ¿Cómo lo harías? Sacarías el paralelo de estas tres y sacarías, por ejemplo, si aquí está otro tramo de dos más, ¿verdad? Dos en paralelo, sacarías las otras dos en paralelo y la resistencia equivalente al final te va a quedar una de estas tres, ¿verdad? Y una del segundo tramo. ¿Van a quedar cómo? ¿Cómo quedarían las dos? A ver, si nosotros calculamos la resistencia Mira acá, total en ambas, mira el ejercicio ficticio que estamos haciendo. Tenemos estas tres, 1, 2 y 3, estas tres. Pero más acá tenemos otro tramo. Mira, ¿sí? ¿Estás viendo dónde estoy yo el cursor? ¿Sí? ¿Sí estás viendo el cursor? Bueno, aquí ponemos dos más, dos en paralelo. O sea, dos igualitas a estas dos. Aquí, una arriba y otra abajo. De tal manera que yo voy a sacar estas tres en paralelo, ¿verdad? Y voy a sacar estas dos en paralelo. Después que yo saque estas tres, me va a quedar una sola de este lado. Y cuando saque las otras dos que están aquí, me va a quedar una sola. Para sacar la equivalencia entre ellas dos, ¿cómo van a quedar las dos después? sería una suma algebraica, ¿no? Eso es correcto. Perfecto, hijo. Así es. Una suma algebraica porque al final me va a quedar una de este lado, otra de este lado y van a quedar ¿en qué? En serie. Y la resistencia al final en serie es la suma algebraica. Felicitaciones, lo viste. Está bien. Muchas gracias. Está bien. Bueno, hijo, ¿alguna otra pregunta? Dime a ver allí. A ver, ¿cómo sé yo cómo se dividen las intensidades? Porque tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Ajá, fíjate, aquí por ejemplo tengo I que entra. Está saliendo I1, está saliendo I2 y está saliendo I3. De repente yo hubiese puesto, ¿verdad? Esta intensidad I sub 2 no que va saliendo, sino que va entrando al nodo. De tal manera que yo digo, las que entran son iguales a las que salen. En este caso yo diría I más I2, ¿verdad? Porque las dos estarían entrando, igual a I1 más I3. Cuando yo vaya allá la intensidad que me estén pidiendo, si esa intensidad me da negativa, es porque el verdadero sentido es al contrario. ¿Se entiende? Sí. Ya si me da, por ejemplo, menos 3 amperes, me dice, mira, no, I es menos 3 amperes. Es que esta I grande en verdad no está entrando, sino que está saliendo, por decirte algo. ¿Se entiende? Cuando una intensidad da negativa es porque va saliendo. También te voy a hacer una acotación. Tú sabes que hay dos leyes de Kirchhoff. Está la ley de Ohm. La ley de Ohm simplemente establece que el voltaje es el producto entre la intensidad y la resistencia. Eso es lo que establece la ley de Ohm. La ley de Ohm te establece que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero tenemos las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, que ya la vemos, es la sumatoria de las intensidades. Por ejemplo, las que entran son iguales a las que, a las que salen. ¿Ya? Intensidades que entran son iguales a las que salen. Pero tenemos también la segunda ley de Kirchhoff. Que no la vamos a verla acá con este ejercicio. La segunda ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aquí en este caso porque hay dos elementos, pero aquí podrían haber varias resistencias. ¿Estás oyendo? Entonces yo podría establecer la segunda ley de Kirchhoff, que el voltaje que está aquí, ¿verdad? Más el voltaje de cada una de las resistencias es igual a ¿qué? A 0.
Así. A 0. Y yo puedo ir allá, por ejemplo. Supongamos que me dan este voltaje, ¿verdad? Me dan este voltaje. Y no me dieron intensidad. No me dieron intensidad. ¿Verdad? Yo digo, fíjate la polaridad. Uy, se oye allí. Muy importante esta parte. Creo que está abierto algo por ahí. Mira acá. La polaridad. ¿Está viendo la polaridad? ¿Cómo? Ya. La voz. Dame un momento, profe. Ajá. Vamos, ya, que necesito escuchar una cosa. ¿Perdón? Mira la polaridad que está aquí. Este que está aquí, que es pequeño, ¿lo estás viendo? Esta rayita pequeña que yo la estoy señalando, significa que es negativo. Claro. El pequeño es el negativo y el largo es el positivo. O sea, aquí la polaridad sería menos más. Cuando yo voy a hacer la sumatoria de voltajes en este circuito cerrado, yo diría menos, ¿verdad? Menos el voltaje. Supongamos que aquí sea, vamos a suponer que sea 30 voltios. 30 voltios. Ya, menos 30 voltios más el voltaje acá, pero recuerda que el voltaje en una resistencia es intensidad, ¿por qué? Por resistencia. Intensidad por resistencia. ¿Ya? Intensidad por resistencia. Entonces aquí sería la resistencia, que es 10. No me estarían dando acá esta intensidad. Sería 10. 10 ohmios por I. Ya yo puedo despejar I. A ver si me das tú. A ver, que tú tienes mucha agilidad mental. Dijimos que aquí el voltaje es 30. Fíjate, menos 30. Más el voltaje acá, que sería intensidad por resistencia. Sería 10 por I. ¿Ya? Vamos a despejar I. ¿Cuánto me daría I ahí? ¿Cuánto me daría I? A ver, si tenemos menos 30 de un lado más intensidad por resistencia. Ajá. Resistencia Vaya anotándolo con un lápiz. Ajá. Claro. Intensidad. Entonces pasaríamos 30 a sumar y 10 a dividir el resultado. Eso es correcto. ¿Cuánto sería la intensidad? 3 amperes. Estaría dándonos 3. 3 amperes. Perfecto. No, entendiste bien. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Y se utiliza más que todo para eso. Voy a colocarle un ejercicio así, ¿sí? ¿Estás oyendo? Perfecto. Ajá. Bueno, hijo, fue un placer, ¿verdad? Muy agradecida que tú asististe a la clase. Lo voy a considerar. Y esto lo voy a llevar a YouTube y lo envío allá al grupo para que lo puedan ver. ¿Sí? Y de una vez, ahora mismo en la tarde, le coloco la actividad. Que Dios te bendiga, ¿sí? Siempre responsablemente está asistiendo. Bendiciones. Gracias. Ok, si le puedes sacar un captura a esto y lo envías al grupo, te lo agradecería. ¿Estás oyendo, Miguel? A la fórmula. A esta pantalla que se está viendo. Perfecto, ya se lo voy a... Para estar que estamos nosotros haciendo nuestra clase. Que Dios te bendiga, Miguel. Bendiciones. 1 millón. Igualmente, profe. Ok. Nos vemos. Ok.